Muy bien. ¿Cómo pasa que algunos productos triunfan, se venden, se popularizan y otros, por mucho marketing que le hagas y mucha publicidad, no triunfa? ¿Os acordáis de la batamanta? Tuvo el marketing más extendido, todo el mundo sabe lo que es la batamanta, pero sinceramente no he visto en casa de nadie muchas batamantas, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene que tener un producto? ¿Qué pasa para que triunfe, para que se popularice, para que funcione? A ver, decidme. Boca a boca, muy bien, fantástico. Tengo esto, me funciona bien, perfecto. ¿Qué más? Útil, muy bien, tiene que funcionar, señora. Que sea de calidad, que el precio calidad, muy bien. ¿Qué más? Asequible, que tenga un precio, si quieres que se popularice, que la gente lo pueda comprar, claro. Muy bien, que solucione algo que no nos está solucionando, que ya no lo tengamos solucionado, ¿no? Un hueco en algo que necesitamos. Muy bien, Jeremías. ¿Algo más? A ver, todos más o menos sabemos por qué las cosas triunfan y por qué no, y a la vez tampoco lo sabemos, porque si no, pondríamos todos productos en el mercado para intentar triunfar, ¿no? Según Jonah Berger, en una revista en inglés que se llama Revista sobre la Investigación de Consumo, Berger cree que todavía el mayor elemento para que un producto funcione sigue siendo el boca a boca. Sigue siendo que en una época de digitalización en el que parece que solo compramos lo que vemos en la pantalla, dice que todavía el boca a boca sigue siendo la mayor promoción que se le puede hacer a un producto. Lo puedes ver en el móvil, pero si no conoces a alguien que lo compró y le funciona bien y le va bien, es muy difícil que eso triunfe. Él cree que tiene ciertos elementos, dice un montón de elementos por los cuales un producto triunfa. El primero dice que es la divisa social, que es lo que hemos estado hablando. Que otras personas les siente bien, que otras personas les funcione, que otras personas te cuenten que eso va fantástico para. Y esto funciona mucho con ropa, coches, restaurantes, bebidas. Después habla de la cantidad de veces que salen las conversaciones. Por ejemplo, ¿habéis escuchado alguna vez, me tuve que tomar un Valium? Sí, ¿verdad? Un Valium es una marca de diazepam. Podías tomarte cualquier otra marca de diazepam o por cualquier otro ansiolítico, pero el Valium te suena. Pues la cantidad de veces que dices, pues a ver si te tomas un Valium, o, ¿me entiendes? Es casi como ya un chiste, ¿no? Pues la cantidad de veces que se repite una cosa hace que esa cosa sea más popular y que la gente tienda a comprarla más en el momento de hacerla. Hasta a los médicos les suena más y tienden a mandarla más, ¿verdad? Si de verdad funciona, si de verdad ayuda a otros, si tiene algo que realmente funciona. Y dice también una que es muy curioso, que está muy relacionado con las emociones que te produce. ¿Por qué somos capaces de pagar 2,40 por un café? ¿Vale? Algunos dicen, yo no pago 2,40 por un café, pero somos capaces de ir a París y gastarnos 7 euros en un café, ¿verdad? ¿Por qué? Una, porque estamos enganchados a la cafeína, pero dos, porque es el momento de relajarte o de activarte, es la conversación, está relacionado con una cantidad de emociones que, sobre todo si son positivas, tiendes a comprarlo más. En resumen, un producto que no solo sea consumido, sino que la gente le gusta hablar de él y lo relacione con emociones, sobre todo si son positivas, va a ser un éxito seguro. No es de extrañar que a pesar de ir en contra de todo lo que tenía alrededor en la sociedad, el cristianismo en el siglo I fuera una llama que corrió por todo el imperio. El cristianismo estaba en contra de todo lo que se aceptaba en esa época como cierto. En contra de todo. A pesar de eso, triunfó
y se comió el resto de visiones, creencias, filosofías y cosmovisiones en pocos siglos. No es de extrañar, porque el cristianismo sienta bien. No hay forma más liberadora de relacionarse con Dios. En todas las culturas de la época y en la nuestra, en todas nuestras creencias, las creencias de todos los países, para llegar a Dios tienes que ser bueno. Eso es lo que cree todo el mundo. Tienes que sacrificar tu vida, sacrificar a los dioses, intentar alcanzar el más allá y a los dioses de alguna manera. Pero en el cristianismo es al revés. Dios viene a ti, se hace como tú, vive la vida que tú no puedes vivir, muere por tus pecados y te regala la vida perfecta para relacionarte con Él. Viene a tu vida y desde ya, no solo para el futuro, sino desde ya, te ayuda a vivir la vida que tú jamás podrías vivir y tener esa esperanza para siempre. Esto hace que vivamos de una forma atractiva, que tengamos una esperanza, que tengamos cierto optimismo que fue tremendamente atractivo hace 2000 años y que puede ser tremendamente atractivo ahora. Te da esperanza para el futuro y te mejora el presente y perdona el pasado. No te quita los problemas. Ahora puede que nos acerquemos al cristianismo porque nos sienta bien, nos da esperanza, pero hace 2000 años arrasó con todo y no te quitaba problemas. Te metía en una cantidad de problemas increíbles. Y a pesar de todo, fue la creencia que se esparció por todo el imperio y por todo el mundo. El cristianismo no solo sienta bien, sino que llena tu vida. Y los cristianos de entonces y los de ahora no podemos parar de hablar de ello. Ha mejorado el mundo más que ninguna otra cosmovisión, inventándose lo que hoy conocemos como orfanatos, hospitales para todo el mundo. Antes tú tenías que ir a un médico a pagar dinero. ¿Para qué? De repente un hospital para todo el mundo. Invenciones de las iglesias. Es la cosmovisión que ha promovido más la ciencia, la igualdad, el fin de la esclavitud, la ayuda social. Y sobre todo es emocionalmente el mayor promotor de amor a Dios, a los demás, a uno mismo y al enemigo. No existe nada igual. No es de extrañar que el cristianismo hiciera pasar a un imperio que por milenios había sido politeísta, a culturas que por milenios habían sido sincretistas y politeístas, a adorar a un único Dios. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo venció al resto de cosmovisiones que eran la tradición, parte de su identidad, parte de lo que ellos creían? ¿Qué pasó para que esto fuese así? Esto es lo que nos encontramos en el libro de Hechos. Así que os voy a explicar cuáles eran las dos formas de vivir. El cristianismo salió del judaísmo. Os voy a explicar el judaísmo de la época de Jesús y cómo se comparaba, por qué el cristianismo triunfó. Y os voy a explicar un poquito la cosmovisión romana o pagana y por qué el cristianismo también triunfó. Es decir, me voy a pegar una enrollada increíble, ¿vale? Si sueles venir aquí, ya sabes que la mayoría son un poquito más devocionales, más de ánimo. Hoy es muy histórico, muy rollo. Los adolescentes han quedado aquí, para ellos es muy fácil, son muy listos. Para los demás vamos a tener que esforzarnos un poquito más. ¿Estáis dispuestos? ¿Sí? Vamos a intentar concentrarnos. Si tienes un iPad, si tienes algo que apuntar, hasta te aconsejo que empieces a apuntar porque voy a ir rápido, ¿de acuerdo? No te preocupes si no coges la mitad, te metes en YouTube la semana que viene y lo vuelves a escuchar y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo triunfó el cristianismo en Judá? ¿Cómo se hizo la primera mega iglesia de la historia en Jerusalén? Os lo explico. Este es el judaísmo de la época de Jesús. Venían de esto. Os explico desde el principio más o menos. Dios decide sacar a un pueblo esclavo de Egipto y lo pone en Medio Oriente. Le da unas leyes y una forma de vivir en su época tremendamente avanzadas en comparación al resto de imperios. Tú lo miras ahora y dirás, yo lo podría hacer ahora. Sí, después de 2000 años de cristianismo lo puedes hacer mejor, vale, pero Dios es exactamente lo que ha hecho Él, ¿vale? Pero en esa época dices tú, leyes más justas, leyes más igualitarias, leyes que
adoraban a Dios, que ayudaban al prójimo, a la viuda y al necesitado. No había nada así. ¿El pueblo de Israel consigue vivir así? No, no consigue vivir así. Decide competir con el resto de países de alrededor para tener gloria, poder, guerra, fama, lo que se iba en la época, conquistar y pillar, ¿vale? Pero en competición con esos otros imperios, los otros pueblos eran más malos que ellos, más guerreros que ellos, más bárbaros que ellos, se los cargaron. En el año 500 a.C. viene Babilonia, los destruye y se lleva a la mayoría del pueblo que no habían matado al resto de todo el imperio. Y esta parte es fundamental. Nos tenemos que acordar de esto porque lo enlazaremos al final. La mayoría de israelitas o de judíos en la época de Jesús no están en Jerusalén. Están a lo largo de todo el imperio. Hay hasta un templo como el de Jerusalén en Egipto. Hay una escuela babilónica de teología judía. Es decir, hay sucursales judías por todo el imperio. ¿De acuerdo? Y Jerusalén es el tronco, pero hay ramas judías por todo el imperio. Y siguen conectados. Mandan diezmos todos los años. El templo de Jerusalén era tan rico que tenían que mandar los diezmos con un ejército para que no los asaltaran. El Coliseo romano está construido con el dinero que robaron los romanos en el templo judío en el año 70. Es decir, había un flujo de dinero hacia Jerusalén increíble. Esa era la visión del judaísmo en Jerusalén, ¿vale? Para explicaros cuáles eran las características de la religión en Jerusalén en la época de Jesús, os explicaré el Sanedrín. El Sanedrín eran 71 hombres que era como el tribunal constitucional. Ellos eran los jueces y los gobernantes. Ellos gobernaban y juzgaban. ¿Veis el Sanedrín? Esto es lo que estaba formado. Y esto es un reflejo de la sociedad. Es como el termómetro de la sociedad de la época, ¿vale? Y esto es lo que había en el Sanedrín en la época. Primero, estaba el presidente, que era el sumo sacerdote. El presidente era el sumo sacerdote. Después estaban los sacerdotes jefes. Habían ciertas jerarquías y los jefes estaban ahí más los otros sumos sacerdotes que habían. Todo el sacerdote que era sustituto del sumo sacerdote y no podía entrar ese día del día de la expiación, pues si entraba otro, que era el jefe del templo, se convertía también en sumo sacerdote. Ya lo explicamos en otra ocasión, ¿vale? Entonces, si había otro sumo sacerdote, también estaba con los sacerdotes. Después estaban los ancianos, y los ancianos eran los terratenientes. ¿Os acordáis que al primogénito le tocaba más tierra? ¿Vale? Primogénitos aquí, hay muchos primogénitos, os debería tocar una parte mayor de la herencia. Si estuviese le están ahí dándole en el codo. ¿Qué pasa? Vino Jesús y lo cambió, vale. Pero, claro, los descendientes de los patriarcas de las 12 tribus, los terratenientes que cogían más terreno y se iban heredando, etcétera, etcétera, eran los ancianos del pueblo, eran los terratenientes con más dinero, descendientes de estos 12 tribus, de estos patriarcas, y lo tenían todo escrito en genealogía. Yo soy el hijo del principal de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué. Y esos eran los ancianos. Hombres con tierra, con dinero, eran los que pagaban la leña del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último estaban los escribas, ¿vale? Pero esto tenía una característica fundamental. Os voy a decir que religiosamente se dividían entre entre saduceos y fariseos. Esos eran los dos grandes partidos políticos. Es como demócratas y republicanos en Estados Unidos, ¿vale? Aquí era el gran choque. Y prácticamente todo el mundo se metía en una o en otra. Os explico en una diapositiva, lo ves aquí, y calculan más o menos que, los sacerdotes, sumos sacerdotes y ancianos, los ricos, eran saduceos. Los escribas, que no necesitaban tener una genealogía, podían ser hasta prosélitos, hijos de prosélito y todo, los que no tenían tanto dinero eran fariseos. Alguna vez algún sumo sacerdote se hacía fariseo. Tú, para hacerte saduceo fariseo, pues tenías que hacer un rito de iniciación, tenías que comer con ellos. O sea, eran como
prácticamente partidos políticos. Y en Jerusalén calculan que este era más o menos el número de saduceos y fariseos que había. En la siguiente diapositiva, en Jerusalén calcula que habían unas 30.000 personas, 18.000 eran sacerdotes, saduceos que dependían del templo, gran parte de su dinero lo cogían de lo que les tocaba del templo, 6.000 eran fariseos y 4.000 eran esenios. Los fariseos eran los radicales judíos, los más judíos de los judíos, y los esenios eran los radicales de los fariseos. O sea, se apartaban, no vivían con el pueblo normal, etcétera, etcétera. Pregunta número 1. ¿Cómo triunfa el cristianismo en contra del mensaje saduceo? ¿Por qué un montón de hasta sacerdotes deciden seguir a Cristo? ¿Qué es lo que creían los saduceos? Esto es lo que creían. Los saduceos no creían ¿en qué? Los frikis de la Biblia, en la resurrección. Es decir, no hay nada más aparte del aquí y el ahora. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No existe el más allá. Imaginaos que tus líderes políticos, sacerdotes, no creen en el más allá. ¿Vale? Es el aquí y la ahora. Dice Josefo que comían encubiertos en utensilios de oro y plata. ¿Por qué? Porque hay que disfrutar de las riquezas ahora. ¿Por qué nosotros somos ricos, terratenientes, sacerdotes? Porque somos mejores y Dios nos ha dado un linaje mejor y lo tenemos que disfrutar. Y tú, si eres pobre o te pasa algo, es porque habrás pecado o tu madre o tu padre han pecado. Te suenan todas estas cosas, ¿verdad? Si conoces la Biblia. ¿Eran populares con el pueblo? La mayoría del pueblo era pobre. ¿Eran populares? No eran populares. Prácticamente le estaban diciendo, nosotros somos elegidos de Dios, no hay nada más, lo que vale es ahora, disfrutemos ahora, gastemos ahora, y lo que mantenían eran los linajes con su genealogía para mantenerse en el poder. Esto aplicaba a los sacerdotes y a los ancianos. ¿Se parece al mensaje de Jesús? No se parece en absolutamente nada. Jesús habla del reino de Dios, que ya llegó y va a seguir viniendo y va a venir. Habla de su venida, de un juicio final y una tierra totalmente cambiada y transformada en un futuro eterno, en contra del aquí y el ahora, ¿verdad? Jesús dice que es más difícil que entre es más difícil que un rico entre en el cielo que un camello entre por el ojo de una... ¿Os acordáis? Y decían los discípulos, entonces ¿quién va a entrar? Si ellos son los elegidos, ellos son los santos, ellos son los... ¿Verdad? Jesús totalmente lo contrario. Jesús le dice que lo único que necesitas para entrar en el reino de los cielos, para tener un futuro eterno, es fe. Fe en Él, en el Dios encarnado. Jesús nos plantea que la vida en realidad solo es un proceso de selección para la siguiente vida, que no depende del linaje, sino solo de la fe y te convierte directamente todo el que quiera en hijo de Dios. Que todos somos siervos de Dios y siervos de un Dios que nos vino a servir. Él vino a servirnos en la cruz y dice que nos servirá para siempre. Que el verdadero templo no es el de Jerusalén, que lo puede derribar ¿en cuántos días? En 3 días, y en 3 días lo puede volver a construir, refiriéndose a su cuerpo. El templo da igual. Imaginaos, si tu dinero viene del templo, que te envían dinero de todas partes y que haces el cambio de moneda porque solo hay una moneda que se puede utilizar en el templo y que venden los animales para... ¿Tú te imaginas que viene uno y te dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Que lo que importa es que Dios venga a tu vida, que lo que importa es lo que Dios hace por ti, no lo que tú puedes hacer por Él, que todos podemos ser hijos de Dios. El mensaje de Jesús arrasa con el mensaje de los saduceos. Los saduceos no eran populares con el pueblo y el cristianismo arrasó por ellos. Con los saduceos es más fácil entender por qué triunfó el cristianismo. Con los fariseos, vamos a ver en qué creían los fariseos. Tenemos aquí una diapositiva.
Los fariseos eran mayoritariamente los escribas, los que estudiaban muchísimo para convertirse en doctores de la ley. Su primera preocupación era la pureza. A ellos lo que le importaba era la pureza. Y ellos, fariseo significa santo o apartado, ellos se creían que era el verdadero pueblo de Dios y lo que querían hacer es, ¿os acordáis de todas las leyes que había del sumo sacerdote antes de entrar al lugar santo y santísimo? No pueden beber vino, no pueden tener sino lino, no pueden tener relaciones el día antes. Todas estas cosas lo que querían llevarlo era a la vida cotidiana, porque querían que todo el pueblo fuese, como había dicho el Señor, un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Y eso es lo que intenta, que todo el mundo viva una vida sacerdotal de pureza. Ellos lo que les importaba era la pureza ritual, limpiar los vasos, no mezclar vestidos, no trabajar el sábado, dar el diezmo, ayunar, dar limosna. Buena gente, ¿no? Sí, parece gente increíble. Y lo que le importaba entonces era ser puros, porque esto le daba el favor divino, esto les hacía sentirse pueblo específico de Dios, esto les daba orden, esto les daba reglas. Algunos de nosotros somos muy farisaicos, ¿verdad? Queremos saber exactamente lo que puedo y no puedo hacer, queremos un orden, unas reglas, un puedo y no puedo hacer, ¿verdad? Y lo otro que le importaba a los fariseos, además de la pureza, era la ley, era la interpretación de la ley. Los escribas fariseos eran como los profetas de su época, les interpretaban la ley. La juventud los seguía, dice Josefo, por miles. Ellos te decían cosas que le daba sentido a que el Antiguo Testamento es difícil entender. Pues los fariseos les daba sentido. ¿Por qué podemos comer animales que rumian y no podemos comer cerdo? Porque la ley, la palabra de Dios hay que rumiarla, no puedes comer toda la basura que hay. ¿Por qué podemos comer gallinas y no aves rapaces? Porque el pueblo de Dios somos gente pacífica, no tenemos esa violencia de cazar y de... ¿Por qué? ¿Me entendéis? Explicaban, le daban sentido, estudiaban un montón de años y cuando conseguían llegar a un nivel de interpretación muy buena se convertían en rabinos, en rabí, en maestros y tenían el sitio principal en la sinagoga y etcétera, etcétera. Los enterraban al lado de los enterramientos de los profetas, los veneraban. Lo que decía un rabino, escriba, fariseo, iba a misa. ¿Me entendéis? Lo que ellos interpretaban era ley. Imaginaos a Jesús diciendo, habéis oído, pero yo os digo. Era un movimiento radical total. ¿Cómo consiguió el mensaje de Jesús superar, arrasar, hacer que miles y miles de fariseos y de judíos siguieran a Jesús? Jesús decía, la pureza no está en el exterior. ¿Dónde está? En el interior. Da igual los lavamientos de tela, de diezmos, de ayuno. Lo importante es lo que Dios hace dentro de ti. Tú no puedes hacer nada. Tú tienes que esperar a que yo muera y mi sangre te limpie y resucite y te dé la oportunidad de lavarte por dentro. Lo que uno come, si está limpio o está sucio, al final va a la letrina. Jesucristo le dice, lo importante no es el exterior, hipócrita. Lo importante es lo que Dios hace en tu corazón, lo que Dios te limpia por dentro. Cristo cumple toda la ley para que vosotros lo único que tengáis que hacer es venir en humildad y fe a mí. Lo importante no es la coma de la ley, sino el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es que Dios tiene misericordia de un pueblo y que lo libera antes de que incluso ellos se sientan liberados y tengan una mentalidad de libertad. Dios libera al pueblo antes incluso de que ellos decidan en cierta forma seguirlo a Él. Dios viene a tu vida y te libera antes de que tú puedas seguirlo. Un mensaje mucho más liberador, definitivo y que superaba el fariseísmo en todos los aspectos. Un mensaje esperanzador y liberador que hizo que
el mensaje del cristianismo explotara en Jerusalén y se convirtieran miles y miles de personas. Y el gran ingrediente entre el judaísmo de su época y Jesús es que Jesús realmente funcionaba, que Jesús realmente cambiaba vidas, que Jesús realmente purificaba, que Jesús realmente te hacía familia de Dios, que Jesús realmente hablaba a tu vida, que Jesús realmente te decía cuál era el espíritu de la ley, que Jesús realmente funcionaba. No es de extrañar que el cristianismo explotó en Jerusalén. La estrategia de Pedro para predicar era hablarles del Antiguo Testamento que ellos creían y explicarles que el cumplimiento era Jesús. Cuando hablamos con gente que cree en el mismo Dios que nosotros, en el mismo Jesús, pero no entiende el verdadero mensaje de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la Biblia y demostrarles con la Biblia quién es Jesús y por qué lo importante es la relación con Jesús y no simplemente intentar ser buenos. Esa es la estrategia de los apóstoles en los primeros capítulos de Hechos, ¿vale? Y cuando nos encontramos con alguien así, que tiene interés espiritual, pero no está entendiendo lo que Jesús hizo, pues ¿qué hacemos? Le explicamos el verdadero evangelio. La iglesia de Jerusalén creyó en Jesús, vivía una vida en común, una nueva sociedad, todo el mundo estaba dividido entre saduceos y fariseos prácticamente, y esenios, algunos que se iban al campo, y la iglesia de Jesús creó una nueva comunidad en la que tenían un aspecto de adoración y de servicio unos a otros. Decían que vendían todo, que vendían sus tierras, no todo, vendían sus tierras y le daban a aquellos que necesitaban. Es decir, tenían un aspecto social dentro de la iglesia. El cristianismo ya salió con este aspecto social no solo de limosna, sino de sacrificio y de dar a aquel que no tenía. Esto es una revolución. ¿Se puede aguantar? No se puede aguantar. Matan a Jesús, matan a Esteban y hacen que el cristianismo se extienda. La persecución de la iglesia, estaban todos muy cómodos dentro de la iglesia, comiendo juntos, ayudándose unos a otros. De ahí creo que no iban a salir. Así que, ¿qué hace el Señor? Permite la persecución. Y salen directamente, y el Señor que había dicho que iban a ir a Judá, después a Judea, a Samaria, y a lo último, vamos a Samaria. ¿Cómo llego a Samaria? Con la persecución. Si no, no llega a Samaria. Por lo tanto, escucha Felipe y los apóstoles que Dios está tocando corazones en Samaria. Los samaritanos eran, cuando los babilonios se llevaron a los judíos, los llenaron con gente de otros lados. Por lo tanto, eran gentiles que empezaron a creer en el Pentateuco solo. Y los judíos lo veían como peores que gentiles. Son gentiles que encima creen que saben más que nosotros. Pero Dios empieza a tocar corazones. Empieza a hacer un avivamiento en Samaria. Y lo primero que pasa en Samaria es que, ¿os acuerdas de Simón, un mago, quiere comprar el don del Espíritu Santo? ¿Verdad? Y le dice Pedro, estás en cárcel de hiel y amargura. Y esto es un despertar para todos nosotros, porque Simón el mago cree y es bautizado, dice el texto, pero sigue en cárcel de hiel y amargura. Es decir, podemos creer, podemos ser bautizados, pero si no dejamos que Dios nos libere del pasado, de tantas cosas que hay en nuestra vida, podemos seguir en cárceles de hiel y amargura. Felipe entonces va a Samaria y ¿qué podemos aprender de esto? Hay que ir donde el Señor está actuando. ¿Vemos que actúa en algún sitio? Allí vamos nosotros, allí van los apóstoles. Jesús dijo, mayores cosas que yo haréis. Ellos iban a diferentes sitios y esto funcionaba así. Iban a un sitio donde nunca se había predicado el Evangelio de Jesús, predicaban y hacían grandes milagros. ¿Vale?
Y entonces hay cierta tendencia en pensar que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, evangelizar y pedir por milagros para que la gente se convierta. Pero claro, si ves el hilo conductor en Hechos, cuando vas a un sitio nuevo donde nunca se ha predicado, hacen grandes milagros los apóstoles, pero cuando Pablo vuelve a visitar a las iglesias, lo que se habla es de la predicación de la palabra. Es decir, ha sido más efectivo que pecadores le hablen a otros pecadores de lo que Jesús ha hecho en sus vidas que todos los milagros del hecho. Y esa es la forma en que Dios ha hecho explotar la iglesia en el mundo. Cuando nosotros le contamos a los demás lo bien que nos sienta el cristianismo, lo increíble y liberador que es. Porque los que piensan que mayores cosas significan mayores milagros que Jesús, no han leído Hechos. Nadie ha hecho mayores milagros que Jesús. Nadie. Dicen algunos, bueno, pues Pablo, los paños que tocaban a Pablo curaba gente. Y a Jesús tenía que tener la ropa encima para tocarlo y curarse. Pero Jesús curaba a distancia. ¿Me entendéis? El gran milagro mayor que el de Jesús es que Jesús hace cosas increíbles y se convierte en 500. Predica Pedro, su primera predicación, ¿cuántos se convierten? 3000. Mayores cosas. Ese es el gran milagro, que Dios sigue resucitando personas muertas espiritualmente y trayéndolas a la luz. Y lo ha hecho de forma increíble en los últimos 2000 años. Y mi última aplicación de lo de Samaria. También en Hechos, un paréntesis pequeño, en Hechos hay momentos en el que reciben el Espíritu en diferido. ¿Sí o no? ¿Nos habéis preguntado por qué en algunas partes de Hechos hablan, se bautizan, reciben el Espíritu, y en otras vienen los apóstoles después y les imponen las manos y reciben el Espíritu? Entonces, algunos, este es mi entendimiento y os reto a leerlo a ver si lo estoy leyendo bien. Algunos creen que hay recibir el Espíritu y después un don especial del Espíritu. Pero la verdad es que en Hechos parece todo lo mismo. Y si lo miras, lo que está pasando aquí es que gentiles y gente de Samaria está creyendo en el Señor, y en cierta forma lo que hace el Señor es esperar a que lleguen los apóstoles para que lo vean. 10 años estuvo Pedro para entender que el Evangelio era para gentiles sin hacerse judíos, sin tener que circuncidarse. ¿Me entendéis? Para los apóstoles judíos no fue nada fácil entender que Dios tenía su mensaje y que eran parte de la iglesia gentiles sin circuncidarse. Para ellos no les cabía en la cabeza. Así que cuando creen los de Samaria, el Espíritu espera que lleguen los apóstoles para que vean ellos mismos que que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu. Esto es lo que yo entiendo leyendo Hechos, ¿de acuerdo? Y el Evangelio va a África. ¿Con quién va a África? ¿Con él? El etíope. Ha llegado a Samaria, pero tiene que llegar hasta lo último de la tierra. El ministro de finanzas del imperio de Candace, Sudán, Etiopía, etcétera, va al templo, pero es extranjero, no puede entrar dentro del templo, se tiene que quedar fuera y hay un muro. Además, incluso si se quisiese ser judío, es eunuco, no puede entrar en el templo porque está dañado. No entiende, nadie le explica, y Dios envía a Felipe y le explica Isaías y le explica el Evangelio de Jesús. Y le dice el eunuco, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Qué me impide ser bautizado? ¿Y cuál es la condición que le pone Felipe? Hechos 8:37. ¿Cuál es la condición? Si crees, ¿cómo? Si crees, de todo corazón. Misma condición que tenemos hoy en día. Si crees, de todo corazón, nada te lo impide. El mismo evangelio, la misma invitación que Dios hace a todo el mundo en esta tierra. Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado, puedes recibir al Espíritu Santo, puedes tenerme a mí para la eternidad. Después va el evangelio a Cornelio. ¿Quién se lo lleva a Cornelio? Pedro. Siempre pensamos en Pablo llevando el evangelio a los gentiles, pero la verdad es que Pedro se lo lleva a los gentiles y Pablo va siempre a la sinagoga. O sea que aquí hay un batiburrillo, van siempre en un batiburrillo. ¿Cómo
llega el Evangelio a todo el imperio y gracias a eso estamos nosotros aquí. ¿Cómo pudo superar miles de años de paganismo? ¿Qué mensaje superior tenía que en 2 siglos llegó a todo el imperio, en menos de 2 siglos? Os explico, esta es la concepción. Tenemos un esquema. El mundo es más complicado que lo que yo hago el esquema, pero no está lejos de la realidad, ¿de acuerdo? ¿Qué creían los romanos? Los romanos de todo el imperio, que eran una mezcla de toda clase de personas. Esto era, en cierta forma, la cosmovisión romana. Era un imperio de paz a través de la fuerza. Y sus valores eran la fama, el poder y la gloria. ¿Os suena esto a la cultura YouTube? No. Hay influencers que hacen una buena eso, ¿verdad? Influencers YouTube, todos intentamos influenciar. Es una medio broma, ¿vale? Pero este era la concepción de la virtud. La virtud es ser un buen ciudadano, es alcanzar fama, poder y gloria. La religión era una mezcla de ritos de pureza. También tenían muchos ritos de pureza muy diferentes. Era una mezcla de filosofía, satanismo, erotismo, sexualidad y superstición. Tenían una cantidad de supersticiones increíbles. Cuando tú no conoces al verdadero Dios, todo es superstición, todo me puede ayudar o ayudar, darme suerte o no darme suerte, favorecerme o no favorecerme, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ciudad se basaba en ciudadanos romanos, que eran los ricos, súbditos del imperio y esclavos. Y todos dependían de la familia y del patronaje. Era un sistema de patronaje. Pocas personas tenían que darle favores a la gente en general. ¿Habéis visto las películas de mafiosos? Al Capone y todo esto, en el que el mafioso te hace un favor a ti y entonces tú lo tienes que devolver pase lo que pase. Pues esa era la cultura general de Roma. Había unos pocos, incluso para ir a juicio necesitabas un ciudadano romano. Si no tenías un ciudadano romano no podías tener juez. No podías comprar si eras esclavo. No podías comprarte una casa o un terreno. Necesitabas a un ciudadano romano que te firmara las escrituras. Es decir, había un clientismo, era todo patronaje. ¿Cómo puedes superar ese tipo de sociedad? ¿Por qué el cristianismo triunfó? Pablo lleva el cristianismo y te dice que la mayor gloria es la que te da Dios. No hay gloria mayor. Estaban sedientos de gloria y llega Pablo y dice, tú crees en Jesucristo, viene a ti y te llena de gloria divina. No hay nada más increíble. Puedes ser hijo de Dios directamente, simplemente creyendo por fe. Dios mismo te lo da todo. Él te hace puro y borra toda superstición. ¿Qué hacen los que tenían libros de magia en Hechos? Que costaban, los queman. De repente, al creer en el verdadero Dios, quitas todas las demás supersticiones. De repente, un mundo increíblemente supersticioso y lleno de magia negra y de toda clase de pensamientos oscuros, de repente llega Pablo y te dice que Dios es un Dios de luz, que lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo y Él te limpiará de arriba abajo y Él te dará un futuro y te dará una gloria y te dará una esperanza eterna. ¿Qué mensaje crees que triunfó? El cristianismo tocó a miles y miles de personas a pesar de ir en contra de las familias, a pesar de ir en contra del patronaje, a pesar de ir en contra de los gobernadores romanos, a pesar de ir en contra de todo. El cristianismo tocó vida tras vida, vida tras vida, liberó pueblos enteros, sociedades enteras. Se queja un gobernador romano porque la gente dejó de ir al templo a sacrificar, se vaciaron los templos. Y empezaron a adorar y a disfrutar y a saber que el verdadero de Dios había hablado por fin y les había explicado a todos cómo Dios podía salvar al mundo. ¿Cómo ocurría esta expansión? ¿Os acordáis de que el judaísmo estaba en todo el mundo? Pues Pablo en cierta forma tenía sucursales en todo el mundo. ¿Qué hacía Pablo siempre? Iba primero a la sinagoga, se parecía más a lo que él. Jesús es judío, es el Mesías judío,
se parecía, creían unos cuantos, otros cuantos se enfadaban porque, claro, tenían tradiciones seguramente saduceas y fariseas, los echaban y entonces se iba a predicar a los gentiles. Los gentiles que creían, ¿qué hacían? Se unían con los judíos y se formaba un nuevo grupo, una nueva familia, una nueva sociedad, una nueva alternativa a todo el mundo, una alternativa en la que florecía el amor, donde todos eran siervos de Dios, donde todos disfrutaban del favor divino, donde todos tenían la esperanza eterna y las iglesias fueron creciendo y creciendo y creciendo. La estrategia de Pablo para hablar con judíos es la misma, la hablaba del Antiguo Testamento, pero si querían hablar con gentiles que no creían, por ejemplo en Atenas, ¿qué hacía? Les empezaba a hablar de cosas comunes. Les hablaba de sus dioses no conocidos y no conocidos, de sus poetas. Si vemos a alguien que no cree en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Buscar algo en común. Y Pablo les recuerda del agujero que tienen en el corazón de Dios, de la ansia que tienen de buscar al verdadero Dios. ¿Qué hablamos con las personas? Les hablamos de las necesidades que tienen. Esa era la estrategia de Pablo. Y al final llegaba Pablo y les hablaba de la resurrección. Lo botan de Atenas, del Areópago, pero el areopagita se convierte y lo sigue. Y se juntan las dos sociedades, la pagana y la judía, en la iglesia cristiana. Y esta iglesia cristiana se esparce por todos lados. Pablo va a todas las sucursales y de ahí va a los diferentes sitios, incluyendo Roma, y va predicando el evangelio. Las iglesias tenían 4 aspectos, y termino con esto. ¿Cuál era el triunfo de la iglesia cristiana del siglo I? Aspecto espiritual, adoraban al verdadero Dios y conocían al verdadero Salvador, y entonces enviaban misioneros. Aspecto comunitario, tenían una vida en común. Se reunían todos los... ¿Qué días se reunían? La iglesia en el imperio se reunían, empezaban a reunirse los domingos, el primer día de la semana, porque fue el día en que resucitó Jesús. Empiezan a diferenciarse tanto de los judíos como de los romanos, que no tenían ningún día en el que parar, sobre todo si eras esclavo. Empiezan a compartir comida, empiezan a estar juntos, ciudadanos y no ciudadanos, gobernantes y no gobernantes, esclavos y libres. Tenían un aspecto moral, hacerle bien al que podáis, y tenían un aspecto solidario. Ayudaban al pobre, al necesitado, a la viuda. Escuchan una profecía de que va a haber hambre en Judea, y levantan una ofrenda antes de que venga el hambre. Imaginaos el aspecto solidario. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Pues tener las mismas cosas. Tener este aspecto espiritual, el que nos acercamos a Dios, en el que crecemos en Él, en el que le contamos a los demás lo que Dios ha hecho. Este aspecto comunitario de vivir en común, de estar juntos, de comer juntos, de invitarnos, de ir a retiros, de disfrutar unos de otros para ser una alternativa a todo lo que hay fuera en la sociedad. Un aspecto moral, intentamos que el Señor nos ayude a comportarnos de forma moral, de ayudar a los demás, de ser ejemplos, y un aspecto solidario en los que ayudamos a todos los necesitados. Conclusión. El cristianismo es mucho mejor. No hay otra forma más liberadora y emocionalmente más satisfactoria que relacionarte con el Creador del universo, que te libra de tu pecado, que te libra de todas las cosas malas que hacemos y las buenas que no hacemos, que te llena de gozo, que te da esperanza eterna, que te quita toda superstición, que te da la confianza de saber que Dios tiene tu vida en sus manos y tiene propósitos de bien para ti. El cristianismo es muchísimo mejor. No hay otro grupo de personas en el mundo más llena de esperanza y de paz. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque no hay nada mejor que tú, Señor.
Señor, perdónanos porque como iglesias tuyas no somos ni mucho menos perfectos, no hacemos todo lo que tenemos que hacer, Señor. No nos parecemos a la cabeza como cuerpo, Señor, en tantas cosas, Señor. Y a la vez, tú, a pesar de nosotros y con nosotros, sigues despertando personas, Señor. Sigues llevando tu mensaje, sigues dándole a este mundo una alternativa mejor, Señor. Te pido que en esta mañana, si alguien no te conoce, si alguien no ha entendido que tú eres la mejor opción, que se rinda a ti, Señor, y crea en ti de todo corazón. Señor, ayúdanos como iglesia a llevar tu mensaje a otros, Señor, y ayúdanos a ser una alternativa mejor a cualquier cosa que ofrece este mundo, Señor. Te lo pedimos todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cantar.